Estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre el ascenso de los totalitarismos en Europa. El objetivo de la clase es comprender los ascensos de los totalitarismos en Europa y las características de estos. Vamos a definir en primer lugar qué son los totalitarismos. Son formas de gobierno que en teoría no permiten la libertad individual y que pretende subordinar todos los aspectos de la vida del individuo a la autoridad del gobierno. En otras palabras, esto quiere decir que cualquier gobierno de estas características no permite el libre pensamiento de las personas, sino que estos quedan bajo el mandato de los partidos correspondientes, en donde todo esto es controlado por el gobierno y en donde vemos una cara visible, un líder carismático que es parte de un partido político. ¿Cuáles son las características de estos totalitarismos? Ellos odian la democracia y el parlamentarismo. De hecho, Adolf Hitler, el personaje de la fotografía del medio, odiaba y decía que la democracia y el parlamentarismo fueron las causas de la caída de Alemania. El sistema de partido único, como podemos ver, aquí solamente existe un partido en estos totalitarismos. En el caso de Alemania, el Partido Nacional Socialista; en el caso de Italia, el Partido Fascista; y en el caso de la Unión Soviética, eh, el Partido Comunista. El control total de la sociedad por parte del partido. Como les mencioné, este único partido es el que controla las vidas de las personas. Se le rinde un culto al líder, a Joseph Stalin, a Adolf Hitler y a Benito Mussolini. Se les dice que son prácticamente dioses. Y estas personas, su palabra es la única que existe y no se le debe discutir. Primacía de la colectividad sobre el individuo. Esto significa que la causa del partido o del personaje está por encima del pensamiento de las personas. Es por esto que en muchos casos, en estos casos, la economía se levantó, si lo podemos decir así. Progresó la economía debido a que se realizó una presión, un trabajo exhaustivo de estos gobiernos para levantar la economía, costara lo que costara. Vamos a pasar entonces a uno de los primeros gobiernos totalitaristas, que es el de la Unión Soviética, a cargo de Stalin, Joseph Stalin. Luego de la Revolución Rusa en 1917, se constituye en el año 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si bien Stalin es la cara más conocida entre comillas conocida, de la Unión Soviética, fue Vladimir Lenin el primero en ocupar el puesto. Pero en el año 1924 ocurre su muerte para luego existir una pugna entre el sucesor natural, que era León Trotsky, y Joseph Stalin. Como sabemos, estas diferencias fueron resueltas por Joseph Stalin, ya que León Trotsky muere y Stalin asume el rol de la Unión Soviética. Para esto, Stalin realizó una serie de purgas dentro del mismo partido que acabaron con los enemigos del partido y con los enemigos de Stalin. Luego de una serie de medidas económicas fuertes, la Unión Soviética se convirtió en la tercera potencia económica mundial tras Estados Unidos y Alemania, considerando que la, la, la Unión Soviética, o mejor dicho Rusia, estaba con una economía bastante atrasada.
Todo esto fue el resultado de la muerte de cientos de miles de campesinos y muchos de ellos también fueron desterrados a las zonas más inhóspitas de Siberia. Cuando hablamos de Siberia significa que es el extremo norte del mundo, de esta Unión Soviética, y muchos de ellos no volvían. El fascismo de Benito Mussolini es el segundo totalitarismo que vamos a hablar en esta clase. Las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial para Italia fue que quedó por el piso económicamente hablando. Ninguno de los países aliados le prestó ayuda económica a Italia. Benito Mussolini aprovechó esta oportunidad para hacerse de una pequeña fama y tras su expulsión del Partido Socialista, Benito Mussolini funda el Partido Fascista. Las consecuencias de ello fue que la presión política provocó en 1922 que se convocara una huelga general en Italia y se produjera una marcha sobre Roma. Como les mencioné, estas presiones políticas tienen sus resultados y Víctor Manuel III le entregaría el poder a Benito Mussolini, quien se convertiría en el duque en Italia y se transformaría en este líder del partido fascista. Por último, vamos a hablar sobre el nazismo en Alemania, que en 1923 el Partido Nacional Socialista liderado por Adolf Hitler realizan un fracasado golpe de Estado. Ahí, en la cárcel, Hitler escribiría el libro Mi lucha, que se convertiría prácticamente en la Biblia nazi de este personaje. En 1929 la economía alemana tocaría fondo, por lo que Adolf Hitler tomaría este punto, sumado al Tratado de Versalles de 1919, que considera que era una humillación para el pueblo alemán, como bandera de lucha para el partido nazi. El ascenso del Partido Nacional Socialista tendría sus frutos ya para enero de 1933. Adolf Hitler realizó una serie de maniobras políticas. El 30 de enero de 1933 fue nombrado canciller y el 27 de febrero realizaría esta maniobra política que sería el punto culmine, que es el incendio del Reichstag, del Parlamento alemán. Aprovechó este incidente Hitler para culpar al Partido Comunista de realizar dicho atentado, lo que provocó la persecución del Partido Comunista. No solamente a estos personajes del Partido Comunista, sino que también a minorías, homosexuales, minusválidos, también al pueblo judío, que decía Hitler que fue el que provocó la crisis en Alemania, ya que estas personas no aportaban económicamente hablando a la economía, valga la redundancia, a la economía de Alemania. Es por esto que Hitler creó los campos de concentración. Fueron creados poco después del nombramiento de Hitler como canciller en enero de 1933. Ya para 1939 existirían 6 grandes campos de concentración que habían sido establecidos. Como pueden ver en el mapa, entre Alemania, Polonia, Checoslovaquia y Austria existieron una serie de campos de concentración en donde se cometieron las más grandes aberraciones, principalmente a judíos, en donde no hubo discriminación, hombres, mujeres, niños, ancianos. Esto quedaría como un legado del horror del llamado Holocausto judío, y aquellos que sobrevivieron pudieron contar su historia. Bien, estimadas, espero se encuentren bien. Cuídense, nos estamos viendo pronto. Un abrazo a cada uno de ustedes y será hasta la próxima.